Lince TV, política y noticias. Ayer fue el aniversario de la Segunda República, cosa que la izquierda patria estuvo celebrando. Vamos a ver qué decían, dos ejemplos solamente, Alberto Garzón y Carla Galeote, tampoco vamos a ver todo lo que se ha dicho, y vamos a centrarnos en qué están opinando para ver si es verdad o por el contrario es mentira, como suele ser en estos casos. Alberto Garzón, por su parte, decía lo siguiente: hoy es el aniversario de la Segunda República. Fue uno de los más avanzados intentos de la época por construir un régimen democrático y social. Aunque fue abortado por la oligarquía golpista, la fuerza de sus principios y valores aún inspira nuestras acciones. Salud y república. Bueno, veremos si esto que dice es cierto, ya voy haciendo un spoiler, no, y ahora vamos a escuchar qué dice Carla Galeote. Hoy es el Día de la República y me paso aquí para decir que toda aquella persona que confíe en que España es una democracia y que se prime a sí mismo de ser demócrata tiene que ser sí o sí republicano, independientemente de si eres progresista o de si eres conservador, porque esa persona que quiere la democracia nunca estará de acuerdo en una imposición histórica, divina y por sangre que se nos impuso en nuestro país, como es la monarquía española de los Borbones, que además de no haberla votado, no hemos podido someter a la voluntad del pueblo, ni mucho menos hemos podido exponer si estamos o no de acuerdo con la gestión del rey y de la reina, así como por ejemplo de la corrupción del anterior rey. Básicamente es: ¿quieres una democracia? Tienes que ser republicano, porque la voluntad del pueblo tiene que ser la que escoja quién es nuestro jefe o jefa de Estado. Bueno, de entrada tenemos una falacia de la falsa dicotomía, o república y democracia o monarquía y no democracia. Esto evidentemente es una estupidez. Para empezar, sí que se ha votado a la monarquía. Se votó cuando se votó la Constitución del 78, que entró en vigor el 29 de diciembre del 78. Es decir, que los españoles sí que votaron que querían una monarquía. Pero lo que les parece mal es que ha pasado mucho tiempo y no se ha vuelto a votar. Vale, pero ¿dónde pones tú el baremo? ¿Cuál es la vara de medir para decidir qué es democrático y qué no? Porque a lo mejor alguien puede considerar: no estoy de acuerdo con que el gobierno se elija cada 4 años. Yo considero que el gobierno se tiene que elegir cada día. ¿Dónde pones tú la vara? Eso no tiene sentido y no tiene nada que ver. Pero vamos a ver si era algo democrático. Para empezar, la Segunda República entró en vigor después de unas elecciones municipales que se las tomaron como un referéndum monarquía-república sin que lo que se estuviese votando fuese un referéndum monarquía-república. O sea que ya de entrada poco democrático puede ser cuando ni siquiera se sabe qué está votando la gente. O la gente no sabe lo que está votando, mejor dicho. De segundas es que además los partidos monárquicos ganaron, pero ganaron en el ámbito rural. El tema es que la mayor parte de la población española de aquel entonces vivía en el mundo rural, no vivía en las grandes urbes, con lo cual incluso eso lo perdieron. Para continuar, la constitución que metieron, la del 31, era una constitución ideologizada que no surgió del consenso político. Es decir, los partidos de izquierdas fueron los encargados de redactar la constitución, que además es un plagio de la constitución de Weimar y de la constitución de México, que ni siquiera se tomaron la molestia para hacer una constitución en condiciones, sin entrar a valorar que además prohibieron otros partidos políticos que no les gustaban. Y ahora vamos a entrar a ver qué era la Segunda República. Para empezar vamos a hablar de la violencia que hubo. La verdad sobre la escalada de violencia de la Segunda República. Más de 2.000 muertos en las calles. Los datos más precisos apuntan a 196 muertos en el 31, 190 en el 32, 311 en el 33, 1.457 en el 34, 46 en el 35 y 428 en el 36. O sea que podemos ver que había pistolerismo por todas partes. Y aquí te lo desarrolla mejor, como explica el hispanista Stanley G. Payne en su libro La Revolución Española. En sus primeros 5 años de la Segunda República hasta las elecciones de febrero del 36, los gobiernos respetaron las reglas esenciales de una democracia constitucional, aunque su conducta y sus procedimientos fueron deficientes en algunos aspectos, como el respeto a los derechos civiles. Es decir, que sí, que tú podías ir a votar, pero al final había muchísima violencia en la calle. Luego te desarrolla la falta de cultura democrática y te va desglosando en qué consistió, pero como no queremos extendernos demasiado, lo podéis parar cuando queráis o leer el artículo. Aquí habla un poco del giro bolchevique, pues lo que hizo la coalición del primer gobierno republicano, lo que hacía Largo Caballero Lenin español, pero bueno, no vamos a entretenernos demasiado
porque ahora toca hablar de los golpes de Estado para posteriormente poder centrarnos en el asesinato de Calvo Sotelo, que fue lo que desencadenó la guerra civil. No es que a la derecha no le guste la democracia y por eso dieron un golpe de Estado. No, es que lo que estaba viendo es claramente una depauperación de todos los poderes públicos y un giro hacia el comunismo que no respondía a la voluntad democrática y que además se estaban cargando los líderes de la oposición. Vamos a hablar de los golpes de Estado. El 14 de abril de 1931, desde el balcón del entonces Ministerio de la Gobernación, ante la multitud enfervorizada que proclamaba la Segunda República, Indalecio Prieto pronunció estas proféticas palabras: «Si vuelven sus enemigos, esta alegría de hoy se convertirá en lágrimas». Sus enemigos volvieron desde la derecha y desde la izquierda. Ante la soledad de la República, más tarde dijo Prieto, todos decían amar a la República y todos se concitaron para destruirla. El primer golpe de Estado fue promovido en la madrugada del 10 de agosto del 32 desde Sevilla por el general Sanjurjo, que por cierto Sanjurjo también participó en el pronunciamiento con Mola y Franco. De hecho lo iniciaron Sanjurjo y Mola y después se les uniría Franco. Apoyado por una pequeña parte del ejército español y practicó desde el comienzo. Vamos a seguir. El segundo golpe de Estado, promovido por la Revolución de Asturias, desencadenada en la noche del 4 al 5 de octubre del 34 por la izquierda comunista y por el PSOE, dominado por Largo Caballero, secretario general de la UGT, que desempeñaba en el momento de la Revolución el cargo de presidente del PSOE. Salvador de Madariaga, intelectual republicano, antifranquista por supuesto y exiliado en Suiza, ha escrito que la Revolución de Octubre fue imperdonable y que el argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era hipócrita y falso, como pudo comprobar en una larga conversación mantenida con el líder de la CEDA en Madrid del año 1973. La Revolución de Asturias fue un error del PSOE, como reconoció Indalecio Prieto. Tercer golpe de Estado, promovido por la rebelión militar de la Generalitat contra la República el 7 de octubre del 34, abortada por la declaración del estado de guerra por el gobierno Lerroux. El presidente y el gobierno de la Generalitat, liderados por Esquerra Republicana de Cataluña, fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Cuarto golpe de Estado, gestado en el Frente Popular, que no solo indultó a la Generalitat por la rebelión del 7 de octubre del 34 y restauró la vigencia del estatuto, sino que incorporó a 6 ministros de Esquerra y a varios anarquistas a los gobiernos del Frente Popular durante la Guerra Civil. Quinto golpe de Estado, ocasionado por la división interna del PSOE en mayo del 36, Gil Robles llamó a Indalecio Prieto para decirle que si formaba gobierno, como le había ofrecido al presidente Azaña, le apoyaría en el Parlamento con los votos de la CEDA, lo que pudo evitar la Guerra Civil. En una reunión del Grupo Parlamentario Socialista, Prieto pidió apoyar para formar gobierno, pero se lo denegó Largo Caballero, siempre partidario de la revolución y de la no colaboración con los republicanos, y su mayoría fracción revolucionaria dentro del partido precipitó la guerra civil y sexto golpe de Estado, promovido por la insurrección militar de parte del ejército y la ultraderecha civil el 18 de julio de 1936, que bueno, ya sabemos cómo acabó esto, que fue lo que dio paso a la guerra civil. Y ahora vamos a ver el asesinato de Calvo Sotelo, pero con lo que habéis visto hasta ahora ya podéis ver que de remanso democrático absolutamente nada, y lo que están haciendo Carla Galeote, Alberto Garzón y todos los podemitas y parte del PSOE es romantizar un periodo que fue turbio y que estuvo marcado por el pistolerismo, por los asesinatos y por los golpes de mano tanto de la izquierda como de la derecha, que aquí no había nada de democrático. 86 años del asesinato de Calvo Sotelo. El político fue asesinado mediante engaño en la madrugada del 13 de julio de 1936. Y esto no fue un asesinato más, como todos los que vimos hasta este momento. Estamos hablando de que mataron al segundo líder de la oposición, que vendría a ser como si ahora mismo en España asesinaran a Santiago Abascal. O sea, para que veáis las consecuencias que esto tuvo. En la madrugada del 13 de julio de 1936, el diputado monárquico fue asesinado, un suceso que se convirtió en el antecedente inmediato de la Guerra Civil, etapa más trágica de la historia de España. Precisamente su muerte forzó el levantamiento el 18 de julio, aunque el propio Calvo Sotelo intentó convencer al general Francisco Franco de que tuviera lugar días antes, tras las elecciones de febrero de aquel año, que vaticinó una victoria al Frente Popular. Un crimen que provocó la Guerra Civil. Bueno, aquí te narran la biografía del propio Calvo Sotelo y después te hablan de que él obtuvo pues como el acta de diputado en el 19, que había sido gobernador civil en Valencia en el 23,
y más o menos pues su vida y su obra. Básicamente vamos a resumirlo, no vamos a leer todo esto, os lo resumo yo, que si queréis podéis leerlo. Fueron a buscarle a su casa, dijeron que había sido requerido, él ya se preocupó, avisó a su mujer de que si él no llegaba pues que diera la alarma, se lo llevaron y lo mataron a tiros. Y fue asesinado de esta manera vil y repugnante por parte de detractores de la derecha y simpatizantes del proceso revolucionario de la izquierda. Así que esto no tuvo absolutamente nada democrático, como podéis ver, y lo que están diciendo cuando te hablan de democracia es revolución. Es a lo que nos quieren conducir y es a lo que nos quieren llevar.